presente entre ustedes. El doctor Antonio Eusebio Lascano, hablado por ahí, nació en Tijuana, Baja California, México. Él es licenciado en Biología por la Facultad de Ciencias de UNAM y estudió tres posgrados en Ciencias en esta misma universidad. Su especialidad es la biología evolutiva y es un gran divulgador de la ciencia. En la Universidad Autónoma de México fundó los cursos del origen de la vida y actualmente dirige laboratorios de origen de la vida, anteriormente llamados de fisiología. El doctor Lascano, que hoy nos hace tenemos la gran oportunidad de escucharlo, tiene más de 35 años estudiando el origen de la vida y la evolución temprana por medio del análisis de secuencias de genes y genomas. Él es científico visitante en muchas universidades del mundo, por llamar a algunas en Francia, en la Universidad de Orsay, en el Instituto Pasteur de París, en España, en las universidades de Alicante, Madrid y Valencia, en Cuba, en la Universidad de La Habana, en Italia, en la Universidad de Roma, en Rusia y en Estados Unidos, por ejemplo, en la Universidad de California, San Diego, universidades muy prestigiadas. Y bueno, algo muy importante, él también ha sido miembro del Instituto de Astrobiología de la NASA. Él ha presidido en 2 ocasiones la Sociedad Internacional para el Estudio del Origen de la Vida y fue el primer latinoamericano en ocupar este puesto, lo que representó un gran honor, pues Alexander Opain, es un gran científico, Stanley Miller también, y William Roth fueron algunos de los presidentes anteriores. El científico mexicano, nada más para que nos demos una idea, es el científico mexicano con mayor número de publicaciones en las revistas de Science y Nature. Tiene una gran cantidad de obras. Y bueno, hoy nos viene a hablar de otra persona que fue una gran amiga del doctor Lascano, la doctora Liz Martins, y de la teoría de construcción. Yo personalmente estoy muy contento de estar aquí viendo y tratando a nuestro amigo. Él siempre ha sido una persona que, a pesar de su gran cantidad de trabajo que tiene, a pesar de sus solicitudes de conferencias en todo el mundo, está con nosotros en este día y lo ha estado siempre que lo hemos invitado. Yo quisiera realmente que aprovecháramos mucho esta oportunidad con nosotros. Son de esos hombres que no los tenemos todos los días aquí, son de esos momentos que no tenemos todos los días, así que vamos a brindarle un gran aplauso al doctor Lascano. Muchas gracias, Santos. Lo primero que quiero decir es que cuando me invitaron acepté de inmediato por varias razones. En primer lugar, porque efectivamente yo, como muchos otros, siempre me he sentido muy bien recibido, me he sentido en mi casa cuando vengo a Monterrey. En segundo lugar, porque algo que a menudo se nos olvida es que una de las tareas más nobles que uno puede emprender en este país es el de la descentralización de la cultura, de la enseñanza y de la ciencia. Y cuando uno ve el esfuerzo que han hecho autoridades, profesores, estudiantes, la comunidad entera de este estado, en tratar de hacer de la Universidad Autónoma de Nuevo León un referente en el área de la enseñanza de la ciencia, uno sí siente que está obligado en muchos sentidos a tratar de apoyar en lo que sea. En tercer lugar, porque cuando me invitaron me dijeron que era una reunión en homenaje a mi amigo, mi colega, el doctor Héctor Pérez de Tejeda, que está sentado por allí, y aunque hoy hay más biólogos, supongo, en esta sala que estudiantes o profesionales de la física, sí quiero insistir en algo que mencionaré de nueva cuenta mañana en la charla del simposio en homenaje a Héctor, que él siempre se empeñó en tratar de apoyar los estudios multi e interdisciplinarios, que es efectivamente por donde uno piensa de la ciencia. En cuarto lugar, cuando acepté la invitación para venir aquí, lo hice también pensando en que el doctor Héctor Pérez me dijo, puede usted hablar con la gente de biología. Y la última vez que estuve en Monterrey, estuve precisamente junto con mi amiga, mi colega, mi maestra, Lynn Margulis. Entonces pensé que era importante hacer una revalorización apenas a 2 años de su muerte, aunque no soy yo un historiador de la ciencia ni mucho menos, pero lo que realmente significa, hasta donde podemos apreciar en este momento, lo que significa
la teoría de los simbiosis y toda la obra que ella hace siempre con una actitud intelectualmente extraordinariamente abierta y de una libertad científica absolutamente deslumbrante. Entonces, lo que voy a tratar de hacer el día de hoy es platicar un poco de la vida de Lee Margulis, salvo lo que tiene que ver directamente con sus aportaciones sobre la teoría de los simbiosis, y tratar de hacer un análisis de las condiciones en las que ella propone la teoría, qué es lo que la teoría significa, cómo se ha validado y cuáles son los puntos en donde creemos que es necesario, creemos muchos que es necesario trabajar. Lo primero que hay que decir es que una de las más grandes revoluciones intelectuales que nosotros podemos concebir en el pensamiento occidental y que de ahí se enseña a todo el mundo es la teoría de la evolución. Cuando nosotros hablamos de la teoría de la evolución, es inevitable que pensemos en Charles Darwin. En realidad, algo que hay que tener presente es que Darwin representa la culminación del pensamiento evolutivo en el siglo XIX. Los primeros que hablan de evolución no son los biólogos. Los primeros que hablan de evolución son, en la Francia de la Ilustración, gentes como Diderot, y luego Kant, Immanuel Kant, el filósofo, que propone, independientemente de Laplace, que va a retomar sus ideas, el concepto de que el sistema solar es el resultado de una nube de material interestelar que se empieza a condensar y da origen al Sol y a los planetas. Y fíjense lo que están haciendo Kant y Laplace en un universo perfectamente newtoniano, con ecuaciones de movimiento que son simétricas respecto al tiempo y que por lo tanto me pueden describir cómo era el sistema solar hace 1.000 millones de años, cómo va a ser dentro de 5 minutos. El tiempo es algo que está ausente porque a Newton nunca le preocupó, no estoy debilitando sobre modo alguno, pero a Newton nunca le preocupó la cuestión de cómo había surgido y cómo se había originado y evolucionado el sistema solar. Cuando Kant propone que hay una nube de material interestelar que se está condensando, lo que está diciendo hay el factor tiempo que es indispensable para entender el universo en el que vivimos. Y en el siglo XIX, Kant habla de el origen y evolución del sistema solar, Laplace hace lo mismo, Lyell habla de la evolución de la superficie terrestre, Renan habla de la evolución de las lenguas, Marx y Engels hablan de la evolución de los sistemas de producción, aunque esto sea Monterrey y la reacción, etcétera, etcétera. La realidad es que ellos están hablando precisamente de cómo están cambiando los modos de producción. Malthus, que tiene muy mala fama entre mis amigos de izquierda, es una persona que está hablando de cómo evolucionan las poblaciones humanas y cómo evoluciona el desarrollo tecnológico, y Lamarck y Darwin hablan de la evolución de los seres vivos. Lo que hace Darwin en esta imagen absolutamente cambiante, en este universo absolutamente que no se puede entender sin entender de la evolución, lo que hace Darwin es proponer que todos los seres vivos, que la diversidad actual de seres vivos que estamos viendo, es el resultado de un proceso de divergencia a partir de unas cuantas formas ancestrales, y que estas formas ancestrales, gracias a la selección natural, van a dar origen a las distintas especies que conocemos. Esta es una idea absolutamente radical. Darwin recibió uno de los mejores homenajes que le puede uno hacer a un científico cuando Huxley, su amigo y colega, le dijo: ¿cómo no se me ocurrió a mí esta idea? Es el mejor homenaje que le puede uno hacer a alguien. Y en realidad, Darwin, en el momento en que publica su libro en 1859, genera un movimiento extraordinariamente vital que termina haciendo que a finales del siglo XIX prácticamente todo el mundo acepte la idea de la evolución. En México, la idea de la evolución fue introducida y promovida por una serie de personajes muy destacados, entre otros don Alfonso Herrera. Y en México la idea de la evolución por selección natural a partir de las ideas de Darwin nunca tuvo un demérito, pero eso no pasó de igual manera en otras partes del mundo, especialmente en Europa y en Estados Unidos. A principios del siglo XX, antes del siglo XIX, muchos aceptaban la idea de la evolución, pero había un rechazo creciente a la posibilidad de la selección natural. Eso nos sorprende mucho, incluso a los biólogos mismos, porque tenemos la idea de que las teorías científicas siempre van avanzando de manera positiva, siempre acumulan resultados y que nada frena el desarrollo de la verdad. En realidad, muchos aceptaban la idea de evolución, rechazaban la idea de
la selección natural y empezaron a proponer una serie de alternativas en donde la evolución decía que se daba no por selección natural, sino por la autogénesis, la idea de que los seres vivos tenemos una tendencia interna a cambiar, y que esto explicaba, por ejemplo, las grandes cornamentas de algunos alces del pasado, o los colmillos de los tigres dientes de sable, o esta tendencia de algunas especies a crecer. Había la idea, una vez que se descubre, o se redescubre, si lo quieren ver así, el trabajo de Mendel, de que los seres vivos estamos evolucionando solamente por mutaciones, y a finales del siglo XIX, la idea de que los seres vivos pueden evolucionar por simbiosis es una idea que empieza a cobrar un interés creciente, no solo entre los biólogos, sino también en otras áreas del conocimiento o en otras áreas de la actividad humana, como por ejemplo la política. Uno de los grandes personajes del siglo XIX, con una actitud extraordinariamente revolucionaria, era Kropotkin, el príncipe Kropotkin, que se convierte en uno de los teóricos del anarquismo, y contra el desprestigio que algunos le han tratado de dar, tanto de izquierda como de derecha, a Kropotkin y a otros, Bakunin y a otros anarquistas, en realidad lo que ellos proponían es que la sociedad evoluciona por cooperación y que no necesitamos ningún gobierno central. Y realmente lo que hacía Kropotkin era proponer que la simbiosis representa la mejor manera de encontrar políticamente la equidad social. Entonces, se dan ustedes cuenta que la idea de la endosimbiosis muy rápidamente sale de los ámbitos de la historia natural o de la biología para encontrar acomodo en un modelo biologicista de la evolución de las sociedades, al margen de que los anarquistas nos caigan bien o mal, es la parte del fenómeno que se estaba dando. Como parte de estas tendencias, una cosa que es muy importante hacer notar es que la endosimbiosis como explicación del origen de las células eucariotes tiene atrás de sí una tradición intelectual muy poderosa. Por ejemplo, en el Imperio Ruso, como Polio Manintzin, como Merezhkovsky, en Estados Unidos, gentes como Wally, proponen, como ven ustedes, árboles filogenéticos en donde sostenían que había orígenes independientes para distintas formas de vida y que luego unas bacterias habían entrado dentro de otras bacterias de origen diferente para dar origen a los organelos, y que eso había dado origen por un lado a los hongos, por otro lado a las plantas, por otro lado a los animales, pero que en realidad las mitocondrias y los cloroplastos eran bacterias que vivían adentro de otras células. Se dan ustedes cuenta que esto recuerda extraordinariamente las propuestas que eventualmente Lynn Margulis va a hacer, y plantea de manera natural la pregunta: ¿y qué tan original fue la propuesta de Lynn Margulis? Bueno, yo me dediqué desde hace algunos años a estudiar con mucho cuidado, no soy el único, muchos lo hemos hecho, con mucho cuidado las propuestas de este grupo de teóricos, y una cosa que es interesantísima es, en efecto, la gente proponía la endosimbiosis, pero básicamente eran especulaciones que se pueden entender dentro del contexto de la atmósfera antidarwinista que existía en ese momento. La gente no pensaba, no tomaba con seriedad la idea de la endosimbiosis, pensaban que eran simplemente una serie de especulaciones sin sentido. Y algo que es muy importante mencionar, por eso lo tengo aquí como nota bene, es que sabemos de la obra de estos precursores de Lynn Margulis gracias a la propia Lynn Margulis. Lynn Margulis, a menudo con recursos propios, se dedicó a ir a la Unión Soviética, a buscar archivos viejos, a rescatar las ideas de Wally, porque ella pensaba que era de mínima honestidad científica rescatar las ideas de los que ella decía que habían sido sus precursores. Cuando uno ve el trabajo que estas personas hicieron, se da cuenta que en realidad había muy pocas bases científicas para lo que era, visto bien a bien, un movimiento esencialmente antidarwinista. De suerte que quienes pretendan demeritar a Lynn Margulis diciendo que la idea no era nueva, la idea era totalmente nueva, porque lo que había antes eran puras especulaciones y eran parte de este problema de tratar de entender cómo estaba operando la evolución biológica. El gran momento en realidad que va a sentar las bases
para la discusión sobre el papel de la endosimbiosis en la evolución va a venir cuando Edouard Chaton era un microbiólogo francés que tenía una enorme experiencia observando microorganismos y viendo las diferencias entre procariontes y eucariontes. Luego Roger Stanier, un canadiense que también tenía una tradición francesa muy sólida, se dan cuenta, aunque no fueron siempre consistentes, que la mejor separación que podemos establecer en la biosfera no es a la que separa los seres vivos en plantas y animales, o en grandes y pequeños, o en unicelulares y multicelulares, sino la que reconoce que la gran separación, la gran división es entre procariontes y eucariontes. Y hacia finales de los años 60, la idea de que podíamos entender a todos los seres vivos como agrupables, ya sea en eucariontes o ya sea en procariontes, es una idea que empieza a ganar un enorme ímpetu. Y estrictamente hablando, a nivel morfológico, cuando nosotros comparamos una célula procarionte con una célula eucarionte, nos damos cuenta que la diferencia no está en la ausencia de mitocondrias. Por ejemplo, hay amibas que carecen de mitocondrias y no dejan de ser eucariontes. No está en la ausencia de cloroplastos, nosotros somos eucariontes y no tenemos cloroplastos. No está en la ausencia o presencia de un aparato mitótico, sino en la presencia de una o más membranas nucleares, que es lo que realmente define a los eucariontes en términos funcionales y en términos anatómicos, o bien la presencia del DNA flotando más o menos libremente en el interior de los procariontes, que es el rasgo típico de todas las bacterias. Sabemos que puede haber sistemas de invaginación membranal extraordinariamente complejas en algunas bacterias, pero aún así nunca vemos una separación funcional, por ejemplo, en la de transcripción y traducción, como la que estamos viendo en todos los eucariontes. Entonces, la gran división es entre los procariontes y los eucariontes, y esa es una división a la que Lynn Margulis se va a mantener absolutamente bien a lo largo de toda su carrera científica, a lo largo de todo su trabajo. La pregunta surge entonces, ¿de dónde provienen los organelos de los eucariontes, como las mitocondrias o los cloroplastos? Y en realidad lo que hace Lynn Margulis es que, siendo una jovencita, propone en un artículo que se publica en el Journal of Theoretical Biology, un artículo sobre el origen de las células mitóticas, y firma Lynn Sagan, porque en esta época aún estaba casada con Carl Sagan, y ella sugiere que en realidad hay que ver a las células eucariontes como el resultado evolutivo de una serie de asociaciones endosimbióticas. Hay una anécdota totalmente cierta que vale la pena tener presente. Lynn Margulis prepara su artículo, lo envía a una serie de revistas y fue rechazado de 14 publicaciones. 14 revistas rechazaron su artículo, y alguna vez Lynn me permitió ver la correspondencia que mantenía ella de algunos de estos rechazos, y algunas rayaban en lo ofensivo. Estamos hablando de los años 60, de finales de los años 60. Había un biólogo que le mandó una carta donde le decía el papel de una mujer es en cuidar a los niños o hacer la comida, y no en andar proponiendo teorías absurdas sobre el origen de las células. Entonces, se dan ustedes cuenta que el rechazo fue más allá de lo que pudiera uno considerar argumentos científicos, pero también se dan cuenta de la otra lección que es muy importante: la tenacidad que tenía Lynn basada en la certeza de que había acumulado argumentos correctos para proponer la idea de que efectivamente la única forma de entender a las células con mitosis, es decir, a los eucariontes, era precisamente reconociendo el papel de la simbiosis. Lo que hace Lynn Margulis en sus primeras publicaciones es sugerir que en realidad, cuando nosotros vemos una célula eucarionte, una célula con mitocondrias, lo que estamos viendo es previamente un proceso de diversificación funcional, metabólica y anatómica de los procariontes. Lo que Lynn propone es que antes de que surjan los eucariontes, las bacterias, los procariontes únicos que en esa época se reconocían como tales, se han diversificado de tal manera que algunas son bacterias aerobias, como las proteobacterias, ya tienen ciclo de Krebs, y hay otros procariontes que son estrictamente fermentadores, y hay otras que tienen forma de sacacorcho, que son heterótrofas, como las espiroquetas, y propone que la asociación funcional entre bacterias aerobias
con ciclo de Krebs que entra a una célula anaerobia, otro pariente anaerobio, va a dar origen a las mitocondrias, que la asociación con espiroquetas va a dar origen al movimiento flagelar que vemos en los eucariontes y va a dar origen, por lo tanto, aparte de la posibilidad de desplazarse, va a dar origen también al uso mitótico y todo el aparato que se ve durante la mitosis, que de estos ancestros protistas ya con mitocondrias van a surgir los animales, y que una tercera simbiosis con algas verde azules, como se llamaban en ese momento las cianobacterias, es lo que va a dar origen a los cloroplastos. Se dan ustedes cuenta que este es un esquema en donde hay una serie de omisiones importantes. Desde el punto de vista anatómico, no está explicando el origen del núcleo en este esquema, aunque ella va a proponer en textos que va a escribir más adelante que el núcleo probablemente es una estructura membranosa que surge para proteger el DNA. Y se dan ustedes cuenta que los hongos están ausentes en este esquema. A finales de los 70, lo que ella tiene en mente es prácticamente 4 reinos: el reino de los monera, las bacterias, el reino de los protistas, los eucariontes unicelulares, el reino de las plantas y el reino de los animales, básicamente. Bueno, cuando Lin propone este esquema, de inmediato se enfrenta a una serie de rechazos. La propuesta que Lin hace va a tener 3 rechazos de tipo básicamente ideológico, porque la ideología permea muy claramente nuestras concepciones científicas. En primer lugar, en esas épocas, estamos hablando de hace apenas 60 años, los microbios eran vistos como gérmenes, es decir, como agentes patógenos. Todavía cuando nosotros pensamos en bacterias, no se nos ocurre pensar en ciclos bioquímicos, no se nos ocurre pensar en ancestros de plantas y animales, no se nos ocurre pensar en simbiontes sin las cuales ni las vacas ni nosotros podríamos vivir, sino básicamente pensamos en las bacterias como agentes de los que nos tenemos que librar, o con vacunas o lavándonos las manos después de ir al baño, lo cual es correcto. Pero se dan cuenta que tenemos una visión totalmente antropocéntrica de lo que son los microbios. En segundo lugar, y esto no es trivial, el endurecimiento del neodarwinismo, es decir, el desarrollo de esta corriente intelectual magnífica, con Meyer, con Simpson, con Haldane, etcétera, había llevado a la gente a creer que la única manera de explicar la evolución de las poblaciones era suponiendo que hay mutaciones puntuales que van a generar diversidad en las poblaciones y sobre ellas va a actuar una selección natural. El endurecimiento del neodarwinismo impide a la gente darse cuenta que, por ejemplo, hay mecanismos como la deriva génica, hay mecanismos como la simbiosis, hay mecanismos como el transporte horizontal, que son fuentes de diversidad biológica. Y en tercer lugar, y esa es una lección que evidentemente no hemos aprendido, al irse molecularizando las ciencias biológicas, luego de que se propone el modelo de la doble hélice del DNA, se produce un abandono cada vez mayor de la historia natural, de la bioquímica, de las observaciones al microscopio. Hay un giro impresionante, una gran tendencia intelectual de los biólogos, de los microbiólogos, a moverse hacia la biología molecular y olvidarse de otras maneras de enfrentar la biología. Ciertamente no hemos aprendido de esto, y la mejor demostración de que no hemos aprendido de ello es que creamos carreras de licenciados en ciencias genómicas, como en la UNAM o como aquí, y aunque desconozco el programa de la carrera que tienen ustedes aquí, sí les puedo decir que en el caso de la UNAM, la licenciatura no tiene cursos de biodiversidad, no tiene cursos de paleobiología, no tiene cursos de embriología. Entonces, evidentemente, estamos enfocando toda la biología hacia un aspecto molecular y nos estamos olvidando de otros aspectos como la historia natural, como la paleontología, como la ecología, etc. Esto que ahora estamos en posibilidades de resolver, cuando Lin propone ese esquema, se convierte en un problema extraordinariamente intenso y acelerado. Por otro lado, también es cierto que Lin era capaz de conjuntar una serie de evidencias, tan fuerte que a finales de los años 60, las evidencias que había a favor del origen en los sitios de las células eucariontes. En primer lugar, está la herencia citoplásmica de mitocondrias y cloroplastos.
Nosotros sabemos que las leyes de Mendel no funcionan para las mitocondrias, no funcionan para los cloroplastos. En el caso de los humanos, la herencia de mitocondrias es básicamente materna. Si algún sentido tiene la celebración del 10 de mayo, es que somos más hijos de nuestra mamá que de nuestro papá, porque tenemos, además del DNA nuclear, el DNA que viene de las mitocondrias. En segundo lugar, está la situación de la doble membrana de mitocondrias y cloroplastos. Las mitocondrias y cloroplastos tienen una membrana interna, lo que genera las crestas, por ejemplo, que tiene un origen bacteriano, y hay una membrana externa en las mitocondrias que claramente es una impaginación de los eucariotes en donde viven alojados. Está la condición binaria de mitocondrias y cloroplastos. Nunca vemos mitosis, nunca vemos meiosis en un procariote, nunca vemos mitosis, nunca vemos meiosis en un cloroplasto. La división